Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de extender la ciencia y la tecnología a toda América Latina. En Chile, las jornadas de vacunación se están llevando a cabo a una velocidad récord, incluso mayor a la de cualquier país de Latinoamérica o la Unión Europea. La campaña, que comenzó el 24 de diciembre del 2020 al día de hoy, ha inmunizado cerca de 4 millones de personas, esto según datos del Ministerio de Salud. La meta para este país es vacunar al 80% de sus habitantes para el primer semestre de este año. Aquí las claves de su éxito. No tiene parangón en Latinoamérica. Chile, que fue uno de los países más golpeados por la pandemia, es ahora el más aventajado en la campaña de vacunación contra la COVID-19. Alrededor de 3.700.000 personas han recibido al menos una dosis. Esta cantidad supera el 18% de su población. El ministro chileno de Salud, Enrique París, no esconde su orgullo. Somos líderes también en este momento en vacunas. En Latinoamérica lideramos largamente y estábamos ayer por lo menos en el tercer lugar en el mundo en colocar vacunas en relación a nuestra población. O sea, la cantidad de vacunados por 100 habitantes estábamos terceros en el mundo. Varios factores explican el éxito chileno. En primer lugar, la agilidad del gobierno a la hora de negociar con las farmacéuticas. A mediados del año pasado ya se había garantizado más de 30 millones de dosis de diversos laboratorios. También contaba con un sistema sanitario primario bien estructurado, un personal bien formado y un largo historial en campañas de inmunización colectiva. El gobierno chileno confía en alcanzar la inmunidad de rebaño antes del próximo mes de julio, un objetivo realista que provoca admiración y tal vez sonrojo entre los países vecinos, algunos de ellos salpicados por escándalos relacionados con las campañas de vacunación. Así ocurrió en Perú, que el miércoles recibió un primer lote de 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y antes ya había recibido 1 millón de dosis del preparado de la farmacéutica china Sinopharm. El presidente peruano Francisco Sagasti, que tiene 76 años, recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Tenemos ya asegurados de aquí a fin de año 48 millones de dosis de vacunas. Eso ya está acordado. Irán viniendo poco a poco en la medida en que la capacidad productiva de los laboratorios se ponga al día con las demandas que tienen. La desigualdad en la distribución de las vacunas en Latinoamérica preocupa a la Organización Panamericana de la Salud, que ha criticado los escándalos de las vacunaciones VIP, denuncia un reparto no equitativo y advierte de que mientras perdure la COVID-19 en una parte del mundo, mayor será el riesgo de que surjan variantes más peligrosas. Hospitales al borde de sus capacidades, falta de camas y personal médico han puesto en una situación de alarma el sistema sanitario de República Checa, el cual se ha convertido en uno de los más afectados de Europa. Por esta razón, el gobierno ha determinado que las empresas realicen pruebas obligatorias a sus trabajadores, una acción que busca mejorar la situación epidémica de la región. Las empresas checas con entre 50 y 249 trabajadores están obligadas desde este viernes a hacer un test de COVID semanal a sus empleados, una medida subvencionada por el Estado para mantener la economía en el país con más incidencia de contagios de la Unión Europea. Esta campaña, que empezó ya el pasado miércoles en las empresas con más de 250 empleados, deberá estar lista y con los resultados presentados el 15 de marzo. Las pruebas de antígeno que se hacen en las propias instalaciones complementarán a las que ya pueden realizarse gratuitamente en los centros habilitados para ello en todo el país. El Estado pagará 2,3 euros por cada test, con un máximo de 4 por cada empleado al mes. La República Checa tiene una tasa acumulada de contagios en las últimas 2 semanas de 1.395 por cada 100.000 habitantes, la mayor de la Unión Europea según el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades. Por ello, el país se mantiene en un severo confinamiento desde el 1 de marzo, que durará 3 semanas con un cierre perimetral de las provincias. La situación sanitaria en Portugal, derivado de la pandemia por coronavirus, es dramática. Desde el colapso que obligó a trasladar a pacientes graves por COVID-19 a cientos de kilómetros para su tratamiento, a las exigencias del personal de salud que busca salarios más competitivos. Situación
que incluso ha obligado a algunos de ellos a emigrar a países vecinos en busca de mejores condiciones laborales. Esa es la historia. Una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Central de Oporto. Médicos y enfermeras luchan por salvar la vida de 100 pacientes de COVID-19. Está claro que este centro necesita algo más que una nueva mano de pintura. Pero gracias a la improvisación, el equipo tiene la pandemia bajo control. No hay recortes de personal. Por supuesto que estamos exhaustos, porque es una situación agotadora. Pero conseguimos dar una respuesta adecuada a estas nuevas necesidades. En Lisboa, la situación es peor. Algunos pacientes tuvieron que ser trasladados a otros hospitales como Castelo Branco, donde las pancartas recuerdan los problemas del sector, que exige salarios justos. Somos profesionales. No es una cuestión económica o de carrera. Se trata de los pacientes, pero también de las condiciones. Lo das todo por una miseria. Y miramos a los países vecinos y vemos que somos los peor pagados, a pesar de tener mejor formación. Una razón está en las medidas de ahorro que Portugal tuvo que aplicar tras la crisis financiera. Además de reducir las inversiones, se recortaron puestos de trabajo y se redujeron los salarios. En los últimos años, muchos se vieron obligados a emigrar. El investigador Tiago Correia ha descubierto otro efecto a largo plazo de las medidas de ahorro de la Unión Europea: el empeoramiento de la calidad de vida, especialmente de los más pobres. Una población económicamente débil, con menor acceso a la seguridad social, más vulnerable a la enfermedad, es una puerta abierta para la COVID. Ahora se están realizando obras urgentes en hospitales de Lisboa, Oporto y Castelo Branco. Comenzaron incluso antes de la pandemia, resucitando planes después de 12 años. Sin embargo, aún no hay señales de mejores condiciones de trabajo o nuevas contrataciones en la salud pública de Portugal, devastada por la pandemia. La música ha acompañado al ser humano desde siempre. Ha formado parte de todas las culturas durante todas las épocas de la historia. Incluso se ha convertido en un tipo de lenguaje. Y aunque por sí misma no tiene la facultad de erradicar una pandemia, sí tiene el poder de curar el alma de cualquier persona durante estos tiempos adversos. Bajo la firme convicción del poder sanador de la música, Pablo Polanco, chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana, recorre por estos días los hospitales de Santo Domingo. Su objetivo es animar al personal médico y los enfermos de COVID-19 en el país caribeño. Polanco, quien desde el inicio de la cuarentena en marzo pasado ha ofrecido 72 conciertos en la terraza de su casa, afirma que esta nueva iniciativa es un gesto de amor. Que nuestros médicos y nuestros pacientes no se sientan solos, que tengan un apoyo, una muestra de cariño, y por qué más que la música, que es lo que podemos ofrecer. Pacientes y trabajadores del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza fueron los elegidos esta vez para escuchar el repertorio que va desde música clásica, pasando por bolero, merengue y jazz. La idea, como lo cuenta él mismo, surgió junto a sus hijas y esposa, luego de alentar desde casa a decenas de vecinos durante el encierro nocturno a causa del toque de queda declarado en el país por la pandemia. Se nos ocurrió, ¿por qué no llevarle esta música a nuestro frente de batalla, como dicen en la era, a nuestros médicos, a nuestros niños, a nuestros enfermos? El consagrado músico tiene previsto llevar su concierto a todo el país, que hasta el momento reporta 100.131 casos de coronavirus y 1.889 fallecidos por la COVID-19. Especialistas de la salud en Perú han tenido mucho éxito tratando a pacientes de COVID-19 aplicando radiofrecuencia en el área pulmonar para evitar futuras complicaciones. Esta técnica se ha vuelto un inesperado pero potente aliado en la lucha contra el nuevo virus. De momento, este interesante descubrimiento busca el permiso del Ministerio de Salud para llevar a cabo su primer ensayo clínico.
La radiofrecuencia podría ser la nueva aliada para combatir la COVID-19 en Perú. Con tan solo 3 sesiones de media hora, esta técnica, ya usada para el tratamiento del cáncer, puede llegar a recuperar los pulmones colapsados por el coronavirus. Se conoce como dielectrotermia autofocal y puede ayudar a que muchos de los infectados no acaben conectados a ventiladores y a que los que están en cuidados intensivos tengan mayores posibilidades de sobrevivir. Así lo cuenta A.F. Fernando Valencia, físico médico, autor de la investigación. Se había demostrado que la radiofrecuencia tenía bondades de tipo térmico y no térmico. ¿A qué me refiero? Que tenía la posibilidad de descongestionar acúmulos, edemas, fluidos dentro del pulmón, en tratamientos de cáncer de pulmón. El procedimiento no es doloroso gracias a la aplicación inocua, indolora y no invasiva de ondas electromagnéticas cuya energía induce una fiebre artificial y de no más de 39 grados Celsius sobre el pulmón, lo que permite descongestionarlo de edemas y fluidos y al mismo tiempo activar el sistema inmune. Aunque medicamentos como la ivermectina han sido ampliamente utilizados en Perú para tratar la COVID en su fase más temprana, Valencia asegura que a estos fármacos y antivirales hay que ayudarlos y la radiofrecuencia podría ser ese camino. De momento, la investigación está pendiente de ser publicada en una revista científica con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la UNI y luego se buscará el permiso del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Salud para un ensayo clínico. La mayoría de los países ha centrado sus esfuerzos en la obtención de lotes necesarios de vacunación para inmunizar a su población. Por otro lado, países como Cuba han enfocado esos esfuerzos en crear sus propias vacunas, entre ellas la denominada Soberana 02, que se encuentra ya en etapa de producción. Para la isla caribeña, el Panorama 2021 ayudará en la producción de 100 millones de dosis, que además de inmunizar a 11 millones de habitantes, permitirá la exportación de su vacuna a otros países. Cuba comenzó la producción a gran escala del candidato vacunal contra COVID-19, Soberana 02, en el Centro Nacional de Biopreparados de la occidental provincia de Mayabeque. Soberana 02 comenzó la fase 2 de ensayos clínicos en diciembre último y se convirtió en el primer candidato latinoamericano en llegar a esa etapa, que incluye a casi 900 voluntarios. Recientemente, la industria biofarmacéutica cubana produjo el primer lote de 150,000 dosis de Soberana 02, que entrará en fase 3 de ensayos clínicos en marzo. En este momento, este sistema productivo tiene el reto de llevar a un escalado productivo y a la producción de millones de dosis de este candidato vacunal para poder ser utilizado en los diferentes procesos de inmunización. Cuba crea las capacidades para producir 100 millones de dosis de la vacuna Soberana 02 contra la COVID-19, cifra suficiente para cubrir las necesidades nacionales y, además, exportar. Hemos logrado en tiempos récord alinear todos los análisis tecnológicos, alinear todos los requerimientos, alinear todas las capacidades, tanto desde el punto de vista de la obtención de los ingredientes farmacéuticos activos, como de la formulación final de la vacuna a los volúmenes de escalado industrial. Cuba, la primera nación latinoamericana en desarrollar sus propios proyectos de vacuna, comenzó en agosto de 2020 los ensayos clínicos de Soberana 01, como se denomina a uno de los candidatos, al cual se unieron luego Soberana 02, Abdala y Mambisa. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Vivimos en un momento histórico de conexión. Sin embargo, para muchas comunidades que geográficamente se encuentran alejadas, el fenómeno de información en torno a la pandemia funciona de manera distinta. Dentro de este contexto, existen comunidades ancestrales que no permiten la implementación de nuevos métodos curativos que no sean remedios que se puedan obtener directamente de la naturaleza. Por este motivo, universitarios pusieron en marcha la creación de un gel desinfectante natural que permite no modificar los usos y costumbres de una comunidad rarámuri al norte de México. Debido a que las comunidades rarámuris del norte de México se encuentran muy alejadas de la información acerca de la COVID-19, son reacias en utilizar la medicina convencional para la prevención y cura de sus enfermedades.
Por esta razón y con el claro propósito de promover la salud sin alterar los usos y costumbres de estas comunidades en la Sierra del norteño estado mexicano de Chihuahua, 2 jóvenes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara han creado un gel orgánico que, según sus estudios, permite controlar el contagio de la COVID-19. Bueno, este proyecto crece en base a las necesidades que fuimos viendo con los tarahumaras, de ver que en base a la pandemia que se estaba presentando, donde ellos no aceptaban utilizar los productos que normalmente conocemos para nuestra asepsia personal, es donde nace el proyecto de crear este gel orgánico para distribuirlo dentro de todos los tarahumaras de nuestra región. Ricardo y Marely Bustillos, alumna rarámuri de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, se dieron a la tarea de desarrollar este insumo que ha sido recibido con éxito por parte de las comunidades indígenas. Ellas dicen que sí conocían acerca de la enfermedad, que son de una comunidad de aquí cerquitas, que ya les había tocado que fuéramos y repartiéramos gel y que están muy agradecidos con nosotros. Las plantas, principalmente chuchupate y hierbabuena, se recolectan en el campo y en el laboratorio se seleccionan, filtran y procesan. Una vez elaborado el gel se envasa y entonces se distribuye de manera gratuita. Ahora los creadores de este gel antibacterial buscan conseguir las certificaciones que exigen los mecanismos de salud para que su labor se pueda extender a un mayor número de personas, pues hasta el momento la eficacia de este gel ha dependido de estudios y pruebas realizados por ellos mismos. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. El anticonceptivo oral de emergencia es utilizado para prevenir embarazos en los días posteriores a una relación sexual sin protección. Esta píldora del día después vuelve a estar en manos del Tribunal Constitucional de Perú para debatir su distribución gratuita por parte de los servicios públicos del Estado. Para muchas mujeres, esto significa una oportunidad de hacer justicia en favor de los derechos. De las mujeres al acceso a la anticoncepción. Se vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el acceso gratuito al anticonceptivo oral de emergencia, popularmente conocido como la píldora del día después, y vuelve a estar en Perú, en manos del Tribunal Constitucional, que hace 12 años ya prohibió su distribución por parte de la sanidad pública. Para Rosina Guerrero, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, es el momento para el Alto Tribunal de hacer justicia con las mujeres. Y esta lucha y esta batalla, Fernando, es muy grave. En el Perú, solamente alrededor del 50% de las mujeres unidas usan un método moderno. Es terrible. O sea, es terrible. Países vecinos, ¿no?, llegan a niveles de 80, 90, 70% de mujeres que usan métodos anticonceptivos modernos. Perú no sale de ese estancamiento hace años. El caso es excepcional, pues será la tercera vez que el Tribunal Constitucional aborde el tema, después de que en 2006 permitiera la administración de esta pastilla por parte de los servicios públicos del Estado y solo 3 años después revirtiera el fallo ante la apelación presentada por una organización ultraconservadora. Entonces, las adolescentes tienen serios problemas para ir a los servicios de salud, porque hay un estigma muy grande sobre su actividad sexual, porque se les condena la actividad sexual, porque no hay educación sexual tampoco, y el acceso a la anticoncepción de emergencia, que, ojo, es seguro, no es una bomba de hormonas, es seguro. La experta recordó la alta incidencia del embarazo adolescente en Perú, donde desde hace ya 30 años se mantiene en torno al 13% de adolescentes que ya son madres o están en su primer embarazo, aunque en algunas regiones de la Amazonía esta tasa se dispara alrededor del 30%. En los años venideros, el 2020 será recordado como un momento histórico en el que en pocas semanas una pandemia cambió nuestra forma de vivir y percibir el mundo. Para nosotros como adultos han sido tiempos difíciles de adaptación, pero debemos recordar que también la vida de millones de niños y adolescentes cambió de forma radical. La mayoría de los niños, por ejemplo, vieron su interacción limitada a solo los miembros de su familia, situación que podría poner en riesgo su salud mental. La pandemia de coronavirus está teniendo un alto costo para la salud mental de los niños y jóvenes en Estados Unidos. Millones de estudiantes asisten a clases 100% virtuales, muchos desde hace casi un año. Así pasan horas frente a sus computadoras sin jugar o charlar en persona con amigos o maestros, sin clases presenciales de deporte, arte o música.
Me hace sentir solo porque estoy sentado aquí en el sótano solo, todo el día, casi todos los días. Y realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo único que puedo decir es que realmente quiero volver a la escuela. Médicos, educadores y padres alertan que desde que empezó la pandemia, un número creciente de niños y jóvenes de Estados Unidos sufre trastornos mentales que van desde ansiedad y depresión hasta autolesiones e incluso suicidios. Es muy difícil, molesto y aburrido. Y para la gente que no sabe, creo que deberían estar muy agradecidos si no tienen hijos que estén tomando clases en línea, porque realmente es aburrido y molesto, y realmente no me gusta. La madre de Daniel integra un grupo de padres que reclama la reapertura de las escuelas públicas. Tener a nuestros hijos en clase conlleva un riesgo, pero eso no es lo que pondrá en peligro a mi hijo a largo plazo y dañará su salud a largo plazo. Es el no estar en la escuela lo que hace eso. Dina Caputo también integra una asociación de padres que presiona activamente por la reapertura de escuelas en el condado de Arlington. Apenas 2 meses después del inicio de las clases virtuales, esta psicóloga y madre de 2 niños detectó signos de depresión en su hijo de 10 años y alerta que no pudo encontrar una terapeuta infantil en Arlington a causa de la fuerte demanda. A las 8 semanas empezó a estar claro que estábamos muy equivocados. Estaba solo, estaba triste, empezó a dormir, así que se levantaba y luego volvía a la cama como a las 10:30 y dormía hasta el mediodía. No es un adolescente, tiene 10 años y cumplió 10 en diciembre, así que en realidad tenía 9. La reapertura de escuelas varía de un distrito escolar a otro. Actualmente, un 38% de las escuelas ofrece solo clases en línea. Un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades asegura que las escuelas son seguras si se toman las precauciones adecuadas, como uso de mascarilla y distanciamiento social. Pero muchos sindicatos se oponen al retorno a las clases presenciales. Estoy luchando por nuestra familia y por todas las familias que no tienen más para dar. Hay padres que están muy tristes y creo que si no podemos ayudarlos, ¿qué estamos haciendo? Creo que los miembros de la Junta Escolar, creo que esos sindicatos de maestros que están infundiendo miedo y que buscan una situación sin riesgo, están causando riesgo. Están buscando una situación de maestros sin riesgo a expensas de los niños. Y estoy enojada. Estoy muy enojada de que los adultos importen más que los niños. Dígame en qué otro mundo y en qué otro contexto los adultos vienen primero si tenemos que elegir. Según datos gubernamentales, de marzo a octubre las visitas a hospitales por emergencias de salud mental de jóvenes de 12 a 17 años subieron un 31% en relación con 2019 y la de los niños de 5 a 11 años un 24%. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.